Y tenemos el placer de recibir en País Productiva a Roy Cortina. Roy Cortina, lo voy a decir bien porque recién arranca, subsecretario de Políticas Culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buen día, Roy, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por invitarme. Bienvenido a esta mesa. Roy, te proponemos, tenemos muchas cosas para charlar con vos. En algún momento, si así se diera, podemos hablar también de cuestiones de política más general. Pero para empezar, enfocarnos en lo que es el desarrollo y las políticas culturales. Y arrancar tal vez con un comentario más general sobre la cultura en este momento de la Argentina, que no es exactamente cualquier momento. La cultura, y ahí también es una opinión, ¿no?, que te estoy solicitando, pero está siendo blanco del actual gobierno nacional, desde comentarios al pasar hasta decisiones de censura, incluso eventos, sí, censurados, esa es la palabra. ¿En qué lugar está hoy la cultura, en tu opinión? En un lugar difícil, porque como vos muy bien lo describís cuando haces la pregunta, todavía no sabemos realmente las razones o qué ha pensado en este momento o en estos momentos tan difíciles del país el presidente y su equipo para tener esta mirada sobre la cultura, que ahora la ha redoblado porque, haciéndonos acordar a otros gobiernos, empieza a hablar con una terminología que es a veces familiar en la Argentina, una batalla cultural, ¿no? Que la batalla cultural, hay una contradicción en sí misma, ¿no?, con esa frase. No creo que en el mundo en que vivimos, en donde debemos tener una mirada plural, democrática, en pleno siglo XXI, tengamos que ver a la cultura como una batalla, sino que la cultura debería ser la expresión en realidad de muchas culturas que están entrelazadas. Por lo tanto hay que tener una mirada democrática, plural, todo al revés de lo que está haciendo el gobierno nacional. Pero a eso habría que agregar que a esta altura de la humanidad y del mundo, atacar a la cultura, además de dañar lo que vendría a ser la libertad de expresión y la pluralidad, es pegarse un tiro en el pie, porque la cultura hoy y las industrias, lo que antes se llamaba industrias culturales y ahora tiene un término más amplio que es las industrias creativas, representan un porcentaje muy importante en la vida económica de un país. Es de una torpeza increíble, porque incluso las industrias culturales y la economía creativa hasta tienen andariveles distintos a las industrias tradicionales, que son incluso ventajas comparativas para que ingresen divisas en el país, que las necesita. Ahora, eso no puede florecer en un ambiente de agresión, de ataque y de cercenamiento, qué sé yo, que se va a hacer un espectáculo gratuito en la puerta de la ESMA y por prejuicio del presidente con respecto al tema, todo el tema de derechos humanos, caen con la policía y suspenden Eso no se hace en un gobierno democrático, en un país que es una república. Podrá funcionar mejor, peor, pero nosotros votamos cada 2 años, hay democracia, él ha ganado democráticamente, entonces hay que tener una visión más plural, y eso nos daña como país, nos daña económicamente y daña el corazón de donde nacen esta riqueza que hoy hace que un chico exporte, entre comillas, si vos querés, a través de Spotify, no con los límites y las fronteras que tiene la economía tradicional, algo que va a hacer ingresar divisas a la Argentina. O que una película que se filme acá, porque se ve que el Estado interviene, no desfinancia el cine, sino que interviene, ayuda, para que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires o quizás otras regiones del país puedan ser sets naturales. Lo que no entiende el que calcula bien la economía, o por ignorancia, o por inculto, no lo sé, es que
Cuando Brandoni, el otro día leí un artículo espectacular, cuando Brandoni hace la película con De Niro, esa película Nada, es una película extraña, pero uno la ve. La he disfrutado en claro, lo personal. Es interesante, además por los dos actores, pero tiene otros objetivos esa película. Mostrar la ciudad de Buenos Aires, mostrar la gastronomía, viste que la película es muy detallada, donde Brandoni explica cómo se hace tal, para mostrar una de las esencias de Buenos Aires por las cuales la gente viene acá a hacer turismo y deja dólares. Bueno, justamente me gustaría ahondar en ese sentido. Sí. Entiendo por tu respuesta, hay una cuestión, digamos, de calidad democrática, ¿no? En las decisiones que está tomando el gobierno en el aspecto cultural y en tantas otras materias. Y hay un aspecto muy pragmático. Me gustaría que nos expliques cómo se ubica Argentina o la ciudad de Buenos Aires en ese mapa cultural internacional. ¿Qué ventaja o con qué otras ciudades se codea, por ejemplo, Buenos Aires? Pienso en la oferta teatral, por ejemplo, que es realmente muy impactante, pero seguramente nos pueda decir más de lo que tiene la Argentina y bueno, la ciudad de Buenos Aires para ofrecer. A nivel teatral, vos das en el clavo, ¿no? Vos sabés que Buenos Aires, si uno suma el teatro, la oferta teatral comercial, la que depende del Estado, que la ciudad de Buenos Aires tiene es muy fuerte, y sobre todo la independiente, Buenos Aires es solo superada por Londres y por París. Mirá, no me esperaba esa comparación, sí. Viene la gente acá y se asombra, los que saben además, los especialistas, como se diría en el fútbol, el semillero que es el teatro independiente, que además te lo dicen ya los artistas consagrados, y te lo dicen grandes empresarios. Esto, por ejemplo, un empresario al que yo respeto mucho, que es muy, muy conocido, por ejemplo, Rottenberg, te dicen, hay que cuidar al teatro independiente, no importa esa salita que tiene 50 sillas o asientos, o 100 o 80, la mayoría, una gran parte de los artistas consagrados han nacido en esas salas. Es como el fútbol, no es como el potrero, ¿no? Entonces, si me decís por el teatro, el potencial es increíble. Ahora, yo les planteo lo siguiente. Hace 80 años, 70 años, la visión de 50, 60 años, la visión de industria cultural era muy circunscripta a las famosas 7 bellas artes, ¿no? A la industria fonográfica, a la industria editorial, audiovisual. Ahora hay una mirada de economía creativa, algunos países latinoamericanos le dicen economía naranja, pero a nivel global es economía creativa, en donde tiene que ver con lo que vos preguntás, qué posibilidades, qué futuro y por qué le puede ofrecer Argentina o la ciudad de Buenos Aires al mundo. Tiene que ver con enlazar la educación, la creatividad, ¿no? Y el talento. Básicamente, como estamos hablando de la era digital, que no sabemos todavía en qué va a terminar con la inteligencia artificial, estamos hablando de la creación de contenidos. Parece ser que los argentinos somos muy buenos para eso. Es decir, hoy hay artistas, músicos, con estilos musicales que uno no hubiera dado quizás una gran posibilidad que puedan llenar 2 estadios del Real Madrid, en Madrid, y lo llenan. Y son jóvenes. Claro. Y tienen una creatividad, y entonces están en las principales, en las listas más importantes y estratégicas de Spotify, por ejemplo. Claro. Nada, no quiero volver al anterior. Terminan siendo blanco del presidente, como María Becerra o como Lali Espósito, sí, que son una fuente de generación de ingresos, porque hay toda una industria alrededor de ellas y de otros artistas que generan empleo, que generan es como la industria automotriz con las autopartes, ¿no? El derrame de la industria automotriz genera que industrias más chicas, bueno, con esto pasa lo mismo.
Claro. Además que obviamente ella paga sus impuestos. Además entonces ingresan divisas a la Argentina. Ahí, Roy, te hago una pregunta. Ahí, ¿cómo ves vos la intervención del Estado? Porque él critica a esas dos artistas y a otros, porque a veces hay municipios, estados que las contratan para hacer espectáculos donde quizás gente no puede pagar la entrada, y eso es su trabajo. Sí. ¿Vos cómo ves ahí la intervención del Estado para fomentar ese tipo de espectáculos? La intervención del Estado, no porque yo sea crítico a este gobierno, es imperfecta en la Argentina. Por eso depende cómo se para uno filosóficamente. Yo digo, a mí me gusta cómo funciona el Estado argentino. A mí, yo estoy conforme desde mi ideología política y como ciudadano de los servicios que me brinda el Estado argentino. No, yo creo que es imperfecto el Estado argentino. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiarlo y mejorarlo, no destruirlo, claro, o desfinanciarlo. No tiene lógica. Más allá de que de que este gobierno pueda coincidir con la ideología de los circunstanciales presidentes que hay en algunas partes del mundo, en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en los países ya desarrollados de Oriente, al Estado se lo cuida. Obviamente se le exige calidad, ¿no? El servicio lo tenés que brindar bien. No podés ir al Estado a perder el tiempo, a trabajar solamente 2 horas o 4 horas, ni que hablar no ir. Bueno, costumbres que sabemos que existen en la Argentina, que hay que cambiarlas con rigurosidad, pero hay que cambiarlas con precisión. Si una empresa del Estado funciona bien, ¿por qué la querés privatizar? Si es un activo, ¿no podés tener más imaginación y hacer como hacen otros países con grandes empresas estatales? Por ejemplo, quedarte con la acción de oro y decir, vamos a traer capitales para tecnificarnos, vamos a traer capitales para mejorar, ¿sí? Pero vamos a privatizar hasta el 49%, como hace Lufthansa, como hace Air France, que quieren brindar buenos servicios, pero saben que el Estado no alcanza. Claro. Entonces, tener una mentalidad, y con la cultura, con la muy buena pregunta que hacía ella, es lo mismo. Tenemos grandes posibilidades, pero la cultura es como tiene yo diría una fisiología que es como la naturaleza, como una planta. Vos la tenés que regar, la tenés que cuidar. ¿Y qué quiere decir cuidar? Que puedan florecer distintas variantes, vertientes. Eso se llama ese riego se llama pluralidad, y no desfinanciarla. Ahora, si vos me decís, gobernar a veces es fijar prioridades, sí, como el Estado es imperfecto, yo creo que muchas veces financia mal las cosas que tiene, elige mal las cosas que tiene que financiar. Imperfecto entonces ese Estado, pero necesario, entiendo por... Obviamente. Necesario. Sé que es difícil en este momento por el contexto en el que estamos, tener una perspectiva de futuro. Pero si uno pudiera elegir, más allá de las circunstancias especiales en las que nos encontramos, dónde el Estado debería poner el ojo en materia cultural o dónde debería hacer énfasis, ¿no?, en el desarrollo cultural, ¿qué dirías? Lo que pasa que depende, porque la industria creativa basada en los contenidos es gigantesca. Vos hoy, el turismo está vinculado a la cultura. Yo he sido presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, pero también de la legislatura, y ustedes no saben seguramente lo saben, pero por ahí para que lo sepan los oyentes, lo importante que es para el ADN cultural que esta ciudad no le tenga nada que envidiar a las grandes capitales de Europa en materia de bares notables. Claro. Que está conectada con otra industria, que ya tiene límites muy borrosos, con otra actividad comercial, que tiene límites muy borrosos, qué es cultura y qué no es cultura, ¿no? Por ejemplo, la gastronomía que hay en esos bares notables, la historia que hay en esos bares notables. Hoy la gente viaja para conocer el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, pero yo te podría dar ejemplo, por ejemplo, la crisis editorial. Vamos a agarrar una actividad. Uh-huh. La crisis editorial. Bueno, es necesario tener un combo de medidas que, desde mi punto de vista, debería ser una cosa equilibrada entre
algunos subsidios, exención de impuestos y actividades y acciones que por lo general los estados no realizan. Paradójicamente, para ser justo, hay una campaña muy fuerte, no sé cuál es el resultado que tendrá del gobierno nacional, de promoción de la lectura. Uh-huh. Porque esto hay que abordarlo desde el punto de vista cultural, pedagógico y educativo, y también desde el punto del apoyo concreto. Pero no es solo pagar, el Estado también, si yo tengo un Estado que tiene en mal estado las bibliotecas, ¿qué ejemplo estoy dando yo para que los niños quieran leer o que los jóvenes, en vez de juntarse en un bar, ¿no? A leer o a estudiar, no digan, ¿por qué no vamos a la biblioteca que está acá, que está buenísima, tiene computadoras, todo, podemos tomar un café, estudiamos, hay un montón de libros? Por ejemplo, en esto, la ciudad tiene una muy buena gestión de las bibliotecas. Las bibliotecas públicas de la ciudad, que son hermosas, históricas, desde hace 3-4 años, se están revalorizando. Cambian los gobiernos, cambió el gobierno anterior, el jefe de gobierno anterior asumió el actual y continúa con eso. Uh-huh. Y siguen, el otro día visité una biblioteca histórica de La Boca que sigue con las refacciones. Entonces, poner en valor eso, pero también leyes que impulsen la promoción. Yo he trabajado mucho ese tema. Yo fui autor de una ley de impulso y de promoción uh-huh. de la lectura. Luego me junté con una persona que sabe muchísimo, Cristina Alemani, que es la que coordina dentro de la Fundación del Libro, de la Feria del Libro, la lectura juvenil y el rol, por ejemplo, ahora, porque está todo en metamorfosis, el rol de los influencers, claro, que te dicen, no es que no hay lectura. El tema es que los que nos están educando no saben lo que a nosotros nos gusta leer. Nosotros leemos más de lo que piensa mucha gente. Entonces yo empecé a hacer reuniones en mi despacho para ver cómo podía modificar todo lo que yo había escrito en mi proyecto, porque me parecía que había que tirarlo y que no servía para nada. No, hay todo un debate que es muy interesante. El Estado puede intervenir, tiene que escuchar, tiene que, obviamente, un Estado que escuche, sí, que acompañe y que no después plasme presupuesto, financiamiento, subsidio, ponele el nombre a la acción que vos quieras. También vos podés eximir de impuestos. Sí. Hay que cuidar, por ejemplo, yo soy autor de una ley, que para mí yo estoy enamorado de esa ley, que es hay una ley de bares notables y yo fui el autor de la ley de librerías ilustres. Sí. Quisimos poner librerías notables para, ¿no?, que tengan también otro estatus las librerías. Y librerías ilustres. Todavía no la hemos reglamentado, pero estamos trabajando en eso. ¿Para qué? Porque esta es una ciudad que tiene más librerías que Londres, claro, solamente superada por París, otra cosa más, ¿no? Roy, simplemente para decirles a nuestros oyentes que tal vez recién se enganchan y nos están escuchando, que estamos recibiendo hoy en la Mesa de País Productivo a Roy Cortina, que es subsecretario de Políticas Culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos hablando de forma más general del desarrollo cultural de este país y lo que significa. Hay una pregunta que me quedó pendiente y me gustaría al mismo tiempo ahondar en la cuestión de la ciudad de Buenos Aires en sí. Pero hay una pregunta primero que me quedó pendiente cuando vinculaste el turismo con la cultura. Quisiera saber si están notando algún impacto justamente sobre la industria cultural por el hecho de la caída del turismo internacional, que tiene mucho que ver con la cuestión obviamente cambiaria. ¿Esto se está sintiendo? Sí, definitivamente, porque los números no engañan. El tipo de cambio, bueno, todas las situaciones que ustedes conocen de la economía argentina ha hecho que, al contrario, sean los argentinos los que viajen, los que pueden, obviamente, y venga menos turismo. Hace 2 o 3 años, bajo las circunstancias económicas que existían en el país, que tampoco eran muy buenas económicamente hablando, el turismo era mucho más importante y estratégico que ahora. Uh-huh. Mi sensación es que el servicio exterior argentino, ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior, ha sido creativo en materia de promoción. Escasean neuronas para pensar cómo promover y promocionar
viajar a la Argentina, viajar a las ciudades de Argentina, viajar bueno, nosotros como porteños nos interesa que vengan también acá a la ciudad de Buenos Aires, que es como la puerta de entrada. Sí, está afectando. Esto hablando con los propietarios de los bares notables, con las librerías también, pero yo te diría con todo el rubro turismo. Ha bajado muchísimo, pero yo creo, insisto, que a mal tiempo buena cara no, pero a mal tiempo redoblar los esfuerzos. Para decir, vengan a la Argentina, porque la Argentina, cuando llega la persona esa a la Argentina, no quiero exagerar, pero se vende sola, a los ojos, a los sentidos, ¿no? Pero hay que hacerlo globalmente eso. Por eso es tan importante, y volvemos a lo otro, ¿no? ¿Quiénes globalizan la cultura en el mundo en que vivimos? Esencialmente los jóvenes, porque son sobre todo los jóvenes de clase media. Tampoco necesitan ser jóvenes de clase media alta, el chico que viaja como mochilero, el que va a estudiar, el que obtuvo una beca, el que, bueno, y los músicos jóvenes, y las redes sociales, y el mundo interconectado. Hoy para llegarle al mundo no necesitas incluso viajar, ¿no? Con el streaming, con las computadoras, con el internet, con la inteligencia artificial, y todo eso, el Estado es un Estado torpe. Y no creo que sea Argentina solo. Me parece que hay una crisis en todo el mundo, ¿no? Buscar un equilibrio en este mundo global y cómo el Estado acompaña. Cómo la palabra es acompañar, escuchar y acompañar. Yo visito muchas instituciones cultural. Sí, Roy, justo aprovecho que digas esto porque si no mal recuerdo, me parece que empezaron con tu equipo a recorrer los barrios en particular ya el año pasado. Me acuerdo de una iniciativa del sur, porque es verdad que la ciudad de Buenos Aires tiene también esa característica de un desarrollo desigual. Eso está muy estudiado, en muchos aspectos se siente la diferencia entre el norte y el sur, incluso en materia de desarrollo cultural. Entonces, cuando utilizas la palabra de escuchar, de caminar los barrios, me hace acordar a esa iniciativa que empezaron el año pasado. No sé si siguen esas recorridas, sí. No sé si tiene un punto de llegada, no sé qué les está pasando en eso de recorrer los barrios, qué les dice la gente, qué quiere la gente, qué está pasando con eso. Bueno, efectivamente, la avenida Rivadavia divide a la ciudad de Buenos Aires de Rivadavia al norte, excepto algunos lugares. Es una ciudad que no tiene nada que envidiarle a cualquier capital europea. Y de Rivadavia al sur es una ciudad efectivamente que tiene su encanto, pero tiene sus carencias. Y la cultura no puede escapar a eso, es obvio, a pesar de la creatividad, insisto, que hay en muchos barrios. Mira, yo insisto, porque lo hice cuando fui legislador y ahora como funcionario, lo que valora la gente una visita de un funcionario, si muchas veces los diputados, hay muchos que lo hacen, pero si fuera una práctica sistemática de los poderes ejecutivos y legislativos, cambiarían muchas cosas, porque es mágico. La gente primero se sorprende cuando vas. No hay muchos funcionarios que recorran, no hay una práctica. Lo que no quiere decir que no trabajen y no hagan cosas, pero hoy se puede hacer de otra manera. Pero el cara a cara, el caminar, el despojarse un poco de las paredes de una oficina o del internet o de las redes sociales o del grupo de chat, que todo eso se puede hacer, y la gente también lo ve bien y cercano, pero estar ahí, yo lo que veo, yo empecé por ejemplo, cuando estaba terminando el año en Parque Patricios, descubrí un montón de cosas, que están conformes con muchas cosas que hace la cultura de la ciudad, y obviamente siempre hay demandas, siempre, y siempre hay más demandas que aprobaciones, está perfecto eso, pero además se autoorganizan ellos. Se están autoorganizando. Claro. El centro cultural con la librería,
con el teatro. Sí, es todo un tejido, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan? Te lo voy a decir acá en el programa. Lo esencial que buscan, que yo he visto en 6 o 7 en Parque Patricios, es que el Estado acompañe, que nos dejen autoorganizarnos y que preserven la identidad del barrio. A mí me tocan la fibra con eso, porque yo soy el autor de la Ley de Comunas. Y yo creo realmente en la descentralización. Y la Ciudad de Buenos Aires ha hecho un proceso de descentralización, más que nada basado en la desconcentración, muy bueno, pero siempre se puede descentralizar más. Y en materia de cultura, yo creo que es importantísimo descentralizar, porque afortunadamente tenemos microclimas en muchos barrios, o sea, particularidades, peculiaridades que tienen los barrios, que hacen a un acervo que hay que cuidar. Uh-huh. ¿No? Entonces, esto me lo piden. Nosotros tenemos una lista de 300 instituciones para visitar este año. Yo luego, con mi equipo, voy a hacer un informe. Obviamente tengo el aval de la ministra. A la ministra le interesó muchísimo eso, porque también hay que ponerse en el lugar de la ministra, que yo siempre digo, las políticas culturales y la cultura en la ciudad es inasible. Es inasible. No puede, cuando pensás que estás tomando todo, tenés un problema de este teatro, tenés que preocuparte por el Colón, tenés los museos, es tan grande, es inasible, no hay manera de... Entonces, a la ministra le interesó y le pareció muy bueno que le pueda hacer un informe a fines de este año para ver la situación en la que está la cultura de Rivadavia hacia el sur. Todas las cosas que están bien y todas las cosas que se pueden mejorar. Y pensamos que también esto es concomitante con lo que por lo menos planteó el jefe de gobierno y ya ha dado 2 o 3 señales. Una de ellas es la reforma del Código Urbanístico, que él está muy interesado en resolver cuestiones que tienen que ver con las comunas del sur de la ciudad. Entonces, a mí me parecía que en cultura no nos podíamos quedar atrás y que era bueno poder hacer un diagnóstico, no que sea interminable, porque además la cultura se transforma, no puede estar 5 años haciendo esto. Esto hay que resolverlo en 7, 8 meses y tener un mapa de esa situación. Roy, estamos hablando con Roy Cortina, subsecretario de Políticas Culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta, tal vez una reflexión. En términos culturales y de desarrollo, ¿cómo te gustaría que porque recién arranca 2025, termine? ¿Qué te gustaría tachar en ese listado de cosas urgentes y decir, bueno, en eso hemos podido avanzar? ¿De la ciudad o del país? ¿País? Vamos con el país. No, bueno, para mí sería un avance muy grande. Yo confío en la racionalidad de las personas y en la inteligencia, respeto sus convicciones, pero para mí sería un gran avance que en la Argentina volvamos a poder tener una pluralidad clara, palmaria, que sea concreta y real, y que no importe si un artista critica a un gobierno, tenga la libertad y no sea, como se dice ahora, no haya una actitud por parte del Estado de cancelar a esa actriz, a ese músico, a ese actor. Hoy, lamentablemente, en la lista del check, para mí es un tema importantísimo, ¿sí? Y lo segundo, que tiene que ver con todo lo que hablamos a lo largo del reportaje, es entender a la cultura. La cultura tiene 3 dimensiones, para decirlo rápido. La cultura en sentido amplio, antropológico, la cultura en sentido artístico, que al principio fue aristocrática, ¿no? El músico, la música clásica, el cine, y que los sectores más populares no la podían entender. Esa cultura artística que se democratizó, se popularizó y que hoy convive el rap con el trap, con la cumbia, con el colón, con los cantores de tango, de folclore. Fíjate, el rock, yo también me estoy especializando en el rock. Tengo un programa, no un programa de radio y televisión, tengo un programa de gobierno que se llama Buenos Aires Rock Leyenda. Estamos tratando de reconstruir toda la historia del rock, para hacer, mirá cómo se puede conectar todo, la ruta del rock en la ciudad.
Argentina, el rock nacional argentino, tiene un nivel que solo es superado. He venido a este programa con un tinte chauvinista, pero es que es así, porque superamos en América Latina, esto es reconocido por todos los músicos de rock de América Latina, superamos a España, estoy hablando de habla hispana, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los ingleses y los norteamericanos se quedan enloquecidos con los guitarristas que tenemos, con los bajistas que tenemos, con los bateros que tenemos, ¿entendés? Entonces, esa cultura popular, artística, ha dado paso a una tercera, que es esta que te estoy diciendo yo, que vuelve un poco a la antropología, que integra todo, pero que es muy interesante, porque es cultura, pero también nadie se puede hacer el distraído, porque también es economía. Y hace progresar a los países, a la economía, es una industria no contaminante, es una industria muy virtuosa porque depende de la inteligencia y del talento y de la educación del ser humano. Quiere decir que, por supuesto, hay que invertir como un derecho en la cultura y en la educación, pero además porque es algo que posibilita que las sociedades puedan salir adelante. Hoy, y con esto cierro, las industrias culturales en la Argentina están cuartas después del agro, después de la energía y después de la minería. ¿Sí? Y son productoras, generadoras de mucho empleo. Claro. En el mundo también están en el tercer, cuarto lugar. Claro. Entonces, esto me parece que es el segundo check importante. Roy, te agradecemos muchísimo por venir. Muchas gracias por haberme invitado a visitarnos, y a ustedes que nos están escuchando a seguir disfrutando de esa maravillosa cultura que tiene la Argentina para ofrecernos.